Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, Charlie Montero otra vez y hoy voy a hablarles de algo que para mí es muy importante que sepan. ¿Saben? Perdón que se mueva un poco la cámara, pero lo tengo con extensión y se mueve porque es algo sencillo y no tiene estabilidad. ¿Saben? Ustedes de seguro han visto mis videos, han visto mis fotos y han de pensar, porque yo también lo pensaría. Charlie ha visitado muchos lugares, Charlie ha ido a lugares muy hermosos, Charlie se la lleva muy padre, muy bien. Qué chida vida tiene Charlie. Ahora sí. Y no quiere decir que soy rico, que tengo mucho dinero, nada, no. La verdad es que no. Hemos visto la manera de poder hacer esas cosas y lo hemos logrado. Pero la verdad, mi vida antes fue, fue muy difícil, la verdad. Fue muy difícil porque, ay, me cuesta trabajo hablar de esto porque son cosas que no me gusta. Bueno, es un poco incómodo, pero a veces es bueno decirlo, ¿no? Y saben, yo cuando era niño, pues fuimos 9 hermanos, imagínense. Vivíamos en una casa súper humilde, una casa que tenía paredes de madera y techo de lámina. Mi mamá tenía que lavar ropa de otras personas y planchar ropa de otras personas, comprar pollo vivos, ella misma matarlos, limpiarlos y caminar mucho para poder vender esos pollos, hacer comida para poder tener dinero y darnos pues de comer. Mi papá la mayor parte de su vida trabajando lejos y aunque yo era niño, yo soy el más chico de los 9, pues mis hermanos mayores tenían que trabajar para poder ayudar a mi mamá como podían. Eran todavía muy pequeños y tenían que trabajar. La verdad, la verdad yo le agradezco mucho a mi hermana Gloria, porque ella siempre hizo muchas cosas por mí más que a mis hermanos. Ella siempre vio la manera de poder ayudar a su mamá, a mi mamá, para que no trabajara tanto, para que me pudiera ayudar. Y la verdad eso, wow, es una guerrera también. Mi hermano Santos también es una de las personas que le agradezco mucho porque están subiendo. Mi hermano Santos es una de las personas que le agradezco mucho porque él también siempre desde muy niño trabajó y yo siempre lo recuerdo como mi héroe, porque siempre me llevaba a todos lugares. Él tenía una bicicleta de ese modelo vagabundo que se utiliza mucho aquí en México, no sé si en otros lugares. Y yo como me acuerdo de esa bicicleta porque él siempre me llevaba a muchos lugares cuando era niño. Me subía a su bicicleta y pedaleaba. Y, y no manches, para mí eso fue
Son uno de mis recuerdos favoritos. Y jamás lo voy a olvidar. Y cada vez que él me habla y de alguna manera quiere que platique con él, yo siempre estoy ahí, porque cuando yo era niño él siempre estaba ahí, me llevaba en sus hombros, me llevaba al cine como podía. Muy como 1 o 2 veces recuerdo eso, pero para mí es genial. Y como más chico de todos mis hermanos, pues ellos se fueron casando, fueron teniendo sus vidas. Y pues mi mamá se tuvo que ir a vivir con mi papá a donde estaba trabajando, porque él ya necesitaba a alguien, lo necesitaba ella. Y yo me fui quedando con mis hermanos. Me fui a vivir con mi hermana la mayor, después me fui a vivir con otros de mis hermanos, a un lugar, a otro. Y eso, a pesar de que son recuerdos muy bellos con ellos, nunca me sentí totalmente a gusto, porque yo quería estar en un solo lugar ya. No quería seguir moviéndome. Perdón, mis lentes se empañaron un poco. y yo la verdad, cuando ya empecé a ser mayor de edad y ya quería yo trabajar para poder tener mis cosas, pues te pasé la moto. Yo quería trabajar para poder tener dinero y poder comprarme mis cosas, porque la etapa de niño que yo tuve era, pues, desde niño y hasta ya casi adolescente, pantalones rotos, tenían que coserse para que me duraran más. Mis zapatos siempre tenían hoyos. Bueno, no cuando estaban nuevos, pero sí cuando, por usarlos tanto, tenían hoyos, y así me iba a la escuela. Y como era un niño, pues no me importaba. Yo me sentía, pues, como todo niño, ¿no? Feliz. Pero conforme fui creciendo me fui dando cuenta de eso, y yo ya no quería tener mis zapatos rotos, no quería tener mis pantalones rotos, no quería usar ropa que le regalaban a mi mamá y usarla ya vieja de otros, que no es malo, pero yo quería tener algo más, algo mejor, algo nuevo para mí. Y al principio fue muy difícil, porque cuando yo empecé a trabajar, híjole, fui a muchos lugares y lo primero que veían era mi condición. Y sí, yo te hablo. Cuando me decían eso de sí, yo te hablo, es que yo ya sabía que no me iban a llamar. La verdad, yo sabía que no me iban a llamar. Yo sabía que esa llamada no iba a llegar, o aunque yo regresara al lugar, pues me iban a decir, se canceló la vacante o ya contratamos, pero si llega a salir algo más, nosotros te vamos a buscar. Y yo, ok, gracias. Eso eran mentiras. La verdad, discriminaban y siguen discriminando por la condición a muchas personas. Y a mí, que me dio poliomielitis, pensaban que no podía hacer el trabajo que hacían esas personas. Y sí, hubo personas que me dieron la oportunidad y empecé a trabajar y les demostré que yo era mejor, porque yo estaba haciendo mi mayor esfuerzo para que ellos dieran, no manches, sí puede, siempre tratando de demostrar algo. Y sinceramente, ¿cómo recuerdo
esos momentos y todavía me pasa, no sé si a ustedes les pase, pero yo siempre digo que sí. Me cuesta mucho trabajo decir que no a las personas. Siempre quiero que se sientan bien, que estén bien, que vean el mundo positivo, que le echen ganas. Pero a veces yo me siento mal, me siento triste y trato de tener una sonrisa para que no se sientan peor, o no sé cómo explicarlo, pero es como cuando me pedían algo y sabían que yo siempre iba a decir que sí. O sea, nunca iban a recibir un no. Y a veces, aunque yo que no quería hacerlo, decía que sí. No sé por qué, es parte de mi personalidad, pero yo quería compartir esto con ustedes, que le sufrí bastante y todavía le sigo luchando. Es que es una subida y todos tienen que subir cañón. Yo no podría subir esa subida en bicicleta, a menos que la bicicleta sea muy buena, no pesara tanto y tuviera muchas velocidades. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. Mi vida nunca fue fácil, yo luché cañón. Yo siempre he sido muy soñador. Siempre en las noches que me acostaba me imaginaba las cosas que quería hacer, que quería lograr. Y eso era lo que me automotivaba a mí. Ahora, como se los sigo diciendo, yo sigo luchando. Ahorita estamos pues con nuestro esfuerzo en un lugar donde podemos estar en una piscina para que yo pueda pues tener de alguna manera ejercicios, para que, como dice mi esposa, pueda tener mejor calidad de vida, que pueda no estar tan pronto con muletas, con una silla de ruedas. Ay, la verdad me asusta un poco esa idea de estar en silla de ruedas, porque nosotros, los que tenemos ese problema con poliomielitis, siempre queremos hacernos los fuertes y nos cuesta trabajo aceptar ciertas cosas. No he comprado el bastón, pero tengo que hacerlo. Quizás a veces yo trato de olvidar eso, pero es algo que tengo que hacer. Y bueno, me cuesta, pero tengo que hacerlo, la neta. Y lo voy a hacer y yo sé que me va a funcionar, porque el otro día agarré un palo y hice así como que hacer unas pruebas y me sentí bien. Me sentí un apoyo extra caminando como si fuera un bastón. Y mañana tengo que ir a hacerme unas placas para que seguir el proceso de lo que necesito. A veces me acuerdo que cuando era niño comíamos huevos todos los días, frijoles con tortilla. Mi mamá les echaba más agua a los frijoles para que rindieran. Y no lo recuerdo así como que, ay, otra vez. No, lo recuerdo como algo hermoso, algo genial. Que a pesar de que fueron momentos difíciles, el estar con mi familia y compartir la comida son cosas que jamás se me van a olvidar, y lo voy a recordar siempre en mi vida como un momento maravilloso, sinceramente. Y es parte de lo que yo quería contarles. También cuando recuerdo, se me vienen a la mente recuerdos. También recuerdo que cuando era adolescente, pues te empiezan a gustar las chicas, ¿no? Obviamente. Si eres un
joven que empieza a despertar sus, no sé, sus gustos, sus intereses. Yo siempre veía a otras muchachas y pues me gustaban, y yo no sabía cómo llegar a ellas, porque me daba pena, que no quería que me rechazaran, y empezaba siendo su amigo. Y ellas me decían, es que tú eres genial, que no sé qué, pero siempre estabas en la zona de amigos. Sí hubo ocasiones en que, como 2 ocasiones, que yo me les declaré a unas chicas y me dijeron, es que ya tengo novio. Y yo así como que me fisuraron el corazón. Y bueno, y conforme fui creciendo, luego esas chicas me buscaron, pero yo ya no quise nada con ellas. ¿Cómo son las cosas, no? Y el motivo de este video es que, a pesar de que las cosas sean difíciles, siempre hay un camino. Para nosotros la subida siempre va a ser más inclinada que los demás, pero no quiere decir que no podamos hacerlo o realizar nuestros sueños. La verdad es que todas las personas tenemos oportunidad, no importa la condición, pero si te enfocas y quieres realizarlo, lo vas a hacer. De verdad, no te desilusiones, no te agaches, siempre, aunque cueste más, ten tu cara hacia arriba, tu rostro hacia arriba ante toda situación. Yo en mi vida siempre, y todavía a veces me cuesta trabajo hacer muchas cosas porque me da un poco de pena, pero trato de sacar fuerzas y hacerlo. Cuesta mucho, sinceramente, pero hay que hacerlo, la verdad. No hay de otra, no hay de otra. Nadie va a venir a hacer las cosas por ti, a nuestra manera, pero tenemos que hacerlo. Yo soy Charlie Montero, cuídense mucho, que tengan unos excelentes días. Hoy es domingo aquí en el día que estoy haciendo este video, son las 10 de la mañana. Y aquí donde estoy, atrás, era donde yo vivía de niño. Ya no existe nada, solo hierbas. Ahí rentaban mis papás. ¿Qué pasó qué hicieron los dueños? No lo sé. Pero por eso quise hacer este video aquí. Regresé a donde yo caminaba de niño. Esto no es nada que ver a como era antes. Era tierra, piedras, había más árboles, menos casas. Y aquí es difícil y triste ver que ya no hay nada. Solo hierbas. Ni modo, así pasa. Cuídense mucho y recuerden compartir mis videos, suscríbanse, denle like, comenten, por favor. Es muy importante para mí por muchas situaciones, porque quiero que estos videos lleguen a más personas y porque de alguna manera estoy tratando de generar algo para mi familia y para mí, pues algo que nos pueda dar más para poder ayudarnos. Nos vemos.